Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy les voy a explicar qué es una fracción decimal, qué es un número decimal y sus operaciones. Una fracción decimal son aquellos fraccionarios cuyo denominador es 10 o una potencia de 10. Por ejemplo, si tenemos 3 décimos, 1 milésimo, 1 millonésimo. Las fracciones no decimales cuyo denominador sea 2 o 5 y sus múltiplos se pueden transformar en fracciones decimales amplificándolas por el factor que convenga para transformar el denominador en 10 o una potencia de 10. Para ello, si el denominador es 2 o una potencia de 2, multiplicamos por 5 o una potencia de 5, según sea su denominador o viceversa. Aquí tenemos dos ejemplos, tenemos 3 octavos, descomponemos el 8 en sus factores primos, démonos cuenta que 8 es un múltiplo de 2. 8 al descomponerlo nos da 2 a la 3, porque 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. Quiere decir que debemos multiplicar su numerador y su denominador por 5 a la 3. Desarrollamos la potencia, 5 a la 3 es 125 y multiplicamos las dos fracciones entre sí, numerador con numerador y denominador con denominador. 3 por 125 nos da 375 y 8 por 125 nos da 1000. Quiere decir que obtenemos 375 milésimos. Segundo ejemplo, tenemos 11 25avos, descomponemos 25 en sus factores primos, lo que nos da 5 al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que vamos a multiplicar numerador y denominador por 2 al cuadrado. ¿Qué es 2 al cuadrado? 4. Multiplicamos 11 por 4 y 25 por 4, lo que nos da 44 centésimos. Ahora vamos a pasar a los números decimales. ¿Qué es un número decimal? Un número decimal está conformado por dos partes separadas por una coma, la que llamamos coma decimal. La parte entera es la que está a la izquierda de la coma y la parte decimal es la que está a la derecha de la coma. También son llamados números decimales finitos porque se pueden contar sus cifras decimales. Tenemos dos ejemplos. 3,25 quiere decir que 3 es la parte entera porque está a la izquierda de la coma y 25 es su parte decimal. Tiene dos cifras decimales, por eso es finito. Un segundo ejemplo, tenemos 12,875. Quiere decir que 12 es su parte entera porque está a la izquierda de la coma y 875 es su parte decimal. Tiene tres cifras decimales, por lo tanto es finito. ¿Cómo convertimos una fracción decimal a número decimal? Aquí les voy a explicar con tres ejemplos. Tomamos el número o la fracción decimal. Escribimos el número que está en el numerador sin comas. De derecha a izquierda corremos tantas cifras decimales como ceros tenga el denominador. En este caso, su denominador tiene dos ceros, quiere decir que corro dos lugares la coma. A partir de derecha a izquierda, 1 y 2 lugares. Corremos la coma y nos da 5,27. Cuando los números no nos alcancen, agregamos los ceros que sean necesarios para poder la coma. En este caso, tomamos el 13 y como el denominador tiene tres cifras decimales, corremos de derecha a la izquierda 3 lugares. Como los números no son suficientes, agregamos un cero más, colocamos la coma y agregamos el cero posicional de la parte entera, que en este caso no tendría parte entera. Finalmente, 116 décimos. Colocamos el número, como tiene el denominador un 0, a partir de derecha a izquierda corremos un lugar la coma, obteniendo 11,6. ¿Cómo convertimos ahora decimales a fracción decimal? Entonces, colocamos el número decimal que nos den como numerador de la fracción sin comas a partir de las cifras significativas. En este caso tenemos 6,2. Colocamos 62 como numerador y en el denominador colocamos el 1 y agregamos tantos ceros como cifras decimales tengan. En este caso solamente tiene una cifra decimal, por eso agregamos un solo cero.
Vamos con un segundo ejemplo. Tenemos 0,0027. ¿Qué quiere decir? Que la cifra significativa es 27. La colocamos en su numerador. En el denominador colocamos 1 y agregamos 4 ceros porque tiene 4 cifras decimales. Finalmente tenemos 31,49. Quiere decir que colocamos todas sus cifras porque son significativas como el numerador de la fracción. En el denominador colocamos el 1 y agregamos 2 ceros porque tiene 2 cifras decimales. Los decimales se pueden clasificar en decimales finitos o infinitos. Los finitos ya sabemos que son los que se pueden contar. Infinitos no se puede contar su parte decimal y siempre se colocan puntos suspensivos. Estos decimales infinitos pueden ser periódicos o no periódicos. Periódicos son aquellos que se repite uno o varios números en su parte decimal, y el no periódico su parte decimal es infinita y ninguna cifra o grupo de cifras se repite de manera indefinida. Estos no provienen de los números fraccionarios, por eso los vamos a ver más adelante. Los decimales infinitos periódicos pueden ser puros o mixtos. Puro significa que la parte decimal es infinita y se repite un número o un grupo de números y se coloca una rayita encima del número o los números que se repiten. Y el mixto, su parte decimal es finita y tiene un periodo que no empieza en las décimas. Puede tener uno o números diferentes y después empieza a repetir un número o varios números. ¿Cómo podemos clasificarlos? Siempre que nos den una fracción decimal o un número fraccionario cualquiera, lo primero que nosotros hacemos es dividirlos para saber cómo clasificarlos, si corresponden a finitos, infinitos. Por lo general, los números fraccionarios que provienen de fracciones decimales o factores primos de 2 o del 5 nos van a dar números decimales finitos. Lo único que tenemos que hacer es dividir y sus divisiones siempre van a ser exactas, es decir, que su residuo siempre va a ser 0. Para clasificar si es puro o mixto, nuevamente procedemos a dividir la fracción que nos den, en este caso 25 novenos, la dividimos y démonos cuenta que es el 7 el que se empieza a repetir, es un único número después de la coma que se repite, por eso encima del 7 colocamos una rayita o gorrito. Y tenemos 37/18, lo dividimos normalmente, démonos cuenta que la parte entera es 2, colocamos la coma, que hay un 0 que es un número diferente y que después empieza a repetir una serie de números. Eso quiere decir que es un número mixto. Por otra parte, ¿cómo realizamos sus operaciones? Para sumar o restar, lo primero que debemos hacer es colocar sus sumandos en forma vertical, dejando la coma en columna en una misma posición. Esa es la clave de sumar. Sumamos normalmente como si fueran números naturales y colocamos la coma en su columna. Si el número no llega a tener cifras decimales, colocamos la coma, agregamos un 0 y comenzamos a sumar normalmente. Si estamos restando, si el minuendo no tiene el mismo número de cifras decimales que el sustraendo, agregamos tantos ceros como sean necesarios para comenzar a restar y restamos normalmente como si fueran números naturales. 1000 con 463,27, démonos cuenta que 1000 no tiene cifras decimales. No se nos olvide colocar la coma, dejarla en columna y agregamos 2 ceros para que sus cifras decimales sean iguales al sustraendo y restamos como si fueran números naturales. ¿Cómo multiplicamos? Se multiplican normalmente como si fueran números naturales y en su respuesta o producto, que en este caso es 45,738, se recorre la coma tantos lugares como cifras decimales tengan los dos números o los dos factores. En este ejemplo démonos cuenta que tiene 1, 2 y 3 cifras decimales, por eso en su respuesta corrimos 1, 2
y 3 lugares de derecha a izquierda la coma. Cuando nosotros multipliquemos un número decimal por las potencias por 10 o una potencia de 10, lo único que tenemos que hacer es, a partir de donde esté la coma, correr tantos lugares como ceros tenga la potencia de 10. En este caso tenemos 9,853%, corremos 1 y 2 lugares la coma a su derecha. Si las cifras no alcanzan, agregamos tantos ceros como sean necesarios. Nos dice multiplicar 56,1 por 1000. Quiere decir que colocamos el número sin comas y a partir de donde esté la coma corremos los 3 lugares. 1, 2, pero como los números no son suficientes, la coma estaba acá, corremos un lugar, pero como los números no son suficientes, agregamos tantos ceros como sean necesarios. En este caso agregamos 2. ¿Cómo dividimos los números decimales? Tenemos 4 casos. Si el dividendo es un número decimal y su divisor es un número natural, hacemos una división normalmente. Bajamos la primera cifra, decimos cuántas veces está 5 en 11, estarían 2 veces, 2 por 5 es 10, a 11 1. Como aquí está la coma decimal, agregamos la coma en su cociente y seguimos dividiendo normalmente. ¿Cuántas veces está 2 en 5? ¿Cuántas veces está 5 en 3? Estarían 2 veces, 2 por 5 10, a 13 3 y bajamos la siguiente cifra que es 5 y así sucesivamente. ¿Cómo dividimos un número cuando su dividendo es un número natural y su divisor es un decimal? Entonces, corremos a la derecha la coma, tantos lugares como cifras decimales tenga. En este caso, solamente hay una cifra. Como corremos un lugar a su derecha, a su dividendo agregamos un 0 y comenzamos a dividir normalmente como si fueran dos números naturales. ¿Cómo dividimos cuando tanto su dividendo como su divisor son decimales? Entonces corremos las cifras en su divisor que sean necesarias. Corro un lugar a la derecha, al igual corro un lugar a la derecha en su dividendo hasta obtener que su divisor sea un número natural y se convierte en el primer caso. Dividimos normalmente como si fuera un número natural. Y finalmente, ¿cómo dividimos un número decimal por 10 o una potencia de 10? En este caso, no corremos la coma a la derecha, sino a su izquierda. Tenemos 9437,83 dividido entre 100. Colocamos el número normalmente. A partir de donde está la coma, corremos 1 y 2 lugares a su izquierda la coma. Si las cifras no son suficientes, agregamos tantos ceros como sean necesarios hasta completar y poner la coma. Una aplicación importante es el porcentaje. El porcentaje quiere decir que el término por ciento, su símbolo es dos circulitos divididos, significa por cada 100. Para hallar el porcentaje de un número se representa en fracción cuyo numerador es el porcentaje que queremos encontrar y el denominador es 100. Por ejemplo, 25% de 5000, tomamos 25 sobre 100, recuerden que significa por cada 100, y lo multiplicamos por 50.000. Recordemos que cómo se multiplica numerador entre sí, denominador entre sí. En este caso, el denominador de 50 es 1. Multiplicamos 25 por 50.000 y lo dividimos entre 100, nos da 12.500. Quiere decir que el 25% de 50.000 es 12.500. Esto es muy útil cuando nos dan descuentos en los almacenes. Aquí tenemos dos ejemplos, espero los analicen para que ustedes puedan resolver su actividad. Es muy corta, donde están aplicando sus operaciones de los decimales,
los porcentajes, viene su evaluación de selección múltiple. No se te olvide hacer los procesos, hacer tu actividad de